Buenas noches a todos. Lexi, si quieres, por favor, solicita para darte el permiso para que actives el micrófono y podemos esperar unos 5 minutos más a ver si se conecta un poco más de gente. Bueno, en lo que se une más gente, yo creo que podemos ir empezando con la introducción. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que están conectados acá. El día de hoy vamos a hablar con Lexis Rendón, ella es coordinadora del Laboratorio de Paz, que nos va a explicar un poco de qué va la ley que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y que ahora está en consulta pública, que según el texto busca, entre comillas, fiscalizar y controlar la actividad de las ONG en el país. Eh, Lexis forma parte digamos, de un grupo de dirigentes de varias ONG a nivel nacional que se han pronunciado en contra de esta ley y que han alertado de los riesgos que pudiera significar para la sociedad en caso de que sea aprobada. Vamos a darle el micrófono a Alexis para que nos hable un poco de lo que esta ley puede significar para el país. Alexis, te estamos mandando la invitación para que seas hablante. Por favor, si te sale ahí en la pantalla, dale a aceptar. Bueno, estamos teniendo un pequeño problema para lograr que le salga la invitación a Alexis. Mientras tanto, voy a ir dando un par de detalles sobre lo que está ocurriendo actualmente. Eh, la Asamblea Nacional aprobó recientemente, en primera discusión, una ley que busca crear un marco legal para fiscalizar y controlar hasta cierto punto la actuación de las ONG a nivel nacional. ONG y afines, como lo señala el texto que fue aprobado. Este texto fue aprobado por Diosdado Cabello, quien durante la presentación en la plenaria del Parlamento tuvo una intervención en la cual señaló que el accionar de las ONG en el país, obviamente se trata de un proyecto que está muy políticamente cargado y que deja a un lado las matices de lo que puede ser la labor de varias ONG en diversas índoles a nivel nacional, ¿no? Desde la defensa de los derechos humanos hasta la asesoría legal, proyectos educativos e inclusive varias de ellas que se encargan de apoyar con áreas como alimento y salud. Básicamente, llevar a cabo ese rol que el Estado hasta cierto punto ha ido descuidando por un motivo o el otro. Este proyecto ha causado mucha alarma dentro de la comunidad de las ONG, fundaciones y asociaciones civiles, porque se considera que pudiera servir básicamente para intervenir las ONG para dictar qué pueden hacer y qué no. Segundo, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me oyes? Lexis, ya eres confitriona. Si puedes, habilita el micrófono y podemos empezar la conversación. Ya, ahora sí, ya está, ya me permite habilitarlo. Hola, disculpa que no sé qué pasó, que no lo lográbamos. No, no te preocupes, este tipo de cosas siempre ocurre. Bueno, para los presentes, una vez más, les recuerdo de qué va esto. Es un Twitter Space en el que vamos a discutir básicamente lo que es el proyecto de ley en contra de las ONG que ya se aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional. Con nosotros tenemos a Alexis Rendón, ella es la coordinadora del Laboratorio de Paz. Ella nos va a comentar básicamente de qué va el proyecto. Alexis, si quieres más o menos explicar de qué va. Hola, buenas noches. Agradecida por la invitación, lamentando, bueno, las contrariedades para la conexión. Mira, esto es un proyecto de ley que está aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, presentado por el diputado Diosdado Cabello y en compañía de la Comisión de Política Interior. Es una ley desconocida para la mayoría de las personas, todavía aún no tiene no es pública en ninguno de los espacios y ni siquiera el de la Asamblea Nacional, es decir, el texto se conoce pero por vías informales. El mismo no era conocido por los propios diputados y diputadas cuando se presenta para la primera discusión. Fue algo que el propio diputado Franklin Brito dijo que no lo conocían, que apenas estaba llegando a sus manos y que por lo tanto no podían tomar ninguna opinión al respecto. Eso por un lado. Por otro, la forma en que se discutió no fue, digamos, la prevista
en el articulado de la Constitución Nacional ni en la propia ley de debates, aunque el diputado Jorge Rodríguez haya dicho que en primera discusión no se leían los artículos. Esto sí es necesario, no solamente es necesario presentar la exposición de motivos, sino el objetivo de la misma, la pertinencia de la misma y por supuesto también lo que es el articulado. Esto no ocurrió, lamentablemente lo que vimos fue una exposición de motivos donde se sigue insistiendo en un patrón que ha sido consecutivo por el Estado, que es la denominación de enemigos internos, de señalamientos de las organizaciones no gubernamentales y que hacen labor humanitaria, de señalarlas de que responden a intereses foráneos, que responden a intereses de potencias o hegemonías foráneas, y que de alguna forma también hacen un uso político de la labor de asistencia o de acompañamiento a víctimas o beneficiarios y beneficiarias. En este sentido, esta ley, en el articulado que hemos podido conocer, aunque no es el que está, no, en vista de que no está publicado, no está formalmente, digamos, presentado al país. Sin embargo, tenemos muchas aprensiones frente a las consideraciones de esta ley. En primer lugar, porque se basa en una ley muy, digamos, criminalizadora de la labor de las organizaciones sociales y al mismo tiempo cae en algunas, digamos, falsedades, como que las organizaciones no tienen un marco regulatorio, que no tienen un registro, que no hay leyes que de alguna forma regularicen a las organizaciones de sociedad civil en su conjunto. Y hablo de las organizaciones de sociedad civil en su conjunto, porque si bien el diputado Diosdado Cabello dice que es una ley es una ley para regular a las organizaciones no gubernamentales, el texto habla específicamente de organizaciones sociales en su conjunto, habla de fundaciones, habla por supuesto de organizaciones no gubernamentales, pero es una ley que no se dirige solamente a las organizaciones no gubernamentales que hacen labor humanitaria, de derechos humanos o de desarrollo. Es una ley que abarca todo el ámbito de la sociedad civil, y que por tanto la mayoría sí establece algunas excepciones, por ejemplo, para gremios, para algunas instituciones como la Iglesia. Sin embargo, todas las organizaciones que pudieran estar vinculadas a estos gremios o a estos espacios que ya tienen una regulación propia van a pasar por esta ley. Es una ley que también va a ser regulatoria de la actuación de las organizaciones no gubernamentales internacionales y la situación de las organizaciones y es un retroceso gravísimo para el derecho asociativo y con ella los derechos vinculantes o que le son interrelacionados, como el derecho a la manifestación pacífica, como el derecho a la libertad de expresión, a la Contraloría Social, y es una ley, digamos, que va a significar un retroceso gravísimo para la actuación, independientemente del detalle de la misma, pero en líneas generales nosotros queremos advertir desde las organizaciones de derechos humanos, de desarrollo, humanitarias, de todos los espacios vulnerables y sobre todo también a quienes están en movilización o a quienes de alguna forma tienen reivindicaciones por temas de vida, por la situación de la emergencia humanitaria compleja y que de alguna forma el Estado va a regularizar una actuación que nosotros hemos venido denunciando como violatoria de las garantías de los derechos humanos. Esto lo hemos visto, las detenciones que ha habido, cuando las personas manifiestan, cuando se organizan para reivindicar los allanamientos ilegales, la apertura de judicializaciones que son absolutamente violatorias, de limitaciones gravísimas al ejercicio pleno de los derechos. Y esto lamentablemente con esta ley lo que va a hacer es que se va a regular una actuación muy contraria a lo que es la libertad, las libertades democráticas y las libertades que garantizan el derecho asociativo en el país. Y esto es lo que hemos querido advertir a la sociedad en su conjunto, que se mencionan las organizaciones no gubernamentales, pero esto es solamente la punta del iceberg, y esto va a significar un control hegemónico del Estado venezolano frente a la actuación independiente de la sociedad civil en su conjunto.
Correcto. Lexis, ahora, siendo fiel al título de este Twitter Space, ¿de qué manera la intervención del gobierno a las ONG y a las organizaciones de la sociedad civil pueden afectar al ciudadano de a pie? ¿En qué manera lo afectan? Mira, lo afecta en muchísimas formas. En primer lugar, cualquier persona, dos personas que quieran organizarse para el ejercicio de digamos, cultural, académico, de cualquier orden, tiene que estar normado y regido por esta ley y tiene que estar autorizado en base a esta ley para poder hacer cualquier acción pública, aunque sea de carácter privado. Esto quiere decir que esta ley no solamente va a significar que todas las organizaciones que ya están inscritas o en el registro civil que existe y en la normativa legal que tenemos, que organizaciones lo que hemos dicho es que hay que mejorarlas y hay que garantizar que podamos cumplir con la misma. Lo que va a hacer esta nueva ley es no solamente colocar un montón de requisitos muy discrecionales en diferentes órganos para poder tener un acúmulo de requisitos para poder ir a un registro, para además después del registro tener una autorización de actuación. Esta ley quita la posibilidad de que dos personas de hecho puedan ejercer, aunque no tengan una, digamos, representación jurídica, aunque no conformen jurídicamente una organización, tal como lo establece el derecho asociativo, que es un derecho que dos o más personas puedan trabajar de forma lícita y hacer alguna acción sin necesidad de autorización, sino que su propia actuación de hecho les derecho en sí mismo y los derechos, digamos, conexos. Esto va a ser eliminado, por lo que toda organización, digamos, va a tener que pasar por esta permisología, por esta autorización, para poder hacer algún tipo de movilización pública o acto público, o para poder hacer el ejercicio, bueno, unos talleres o dar algún tipo no sé, creación cultural o de otras índoles, va a tener que estar formalizada y va a tener que pedir además unos permisos para poder actuar, porque la ley incluso determina que tú solamente vas a poder tener un rango de acción en donde tú estás inscrito. Y si tú eres una organización humanitaria, entonces tú no vas a poder, excepto que pidas los permisos y que cada uno de las diferentes, digamos, instituciones del Ejecutivo que manifiesta la ley otorguen ese permiso, entonces vas a poder actuar. Esto va a tener limitaciones propias para quienes ejercen la labor humanitaria, no solamente porque van a estar expensas de la discrecionalidad de la autorización y el registro, sino porque además, en vez de mejorar la posibilidad de una actuación más rápida, más efectiva, lo que vas a limitar, va a poner unos condicionamientos para el ejercicio y la ayuda directa hacia las personas. Y eso en el caso extremo de ayuda humanitaria que salva vidas, que hablamos de insumos médicos, que hablamos de alimentos, por supuesto, pero también tiene limitaciones de diverso orden, organizaciones que trabajan en el ámbito educativo, de atención alimentaria, que son organizaciones, digamos, de comida, o que son organizaciones que hacen asistencia en comunidades de barrio o en sitios remotos para comunidades indígenas, también van a pasar por una serie de obstáculos que, además de la autorización que necesitan, no van a poder dar respuestas inmediatas o como se requiere, sino que van a estar muy limitados en su capacidad de acción. Además, es una ley que es muy discrecional, es una ley que obliga a que haya unos requisitos que sean renovados de forma anual porque están conexos a otras leyes, como la ley antiterrorista, como el registro que tiene que ver con el ámbito militar. Así que es una ley que va a restringir de manera grave, digamos, el ejercicio de los derechos, pero sobre todo el ejercicio del derecho en lo social, en lo público, porque además cualquier actividad va a poder ser calificada dependiendo de la discrecionalidad del Ejecutivo o de las personas que vigilen la actuación de las organizaciones de política, porque esta ley establece que todas las acciones de características políticas estarían sancionadas por la ley. Y el ejercicio de lo público es un ejercicio político, no es un ejercicio partidista.
a menos de que seas de un partido político y tengas una finalidad de partido político, política en ese sentido. Pero la participación política también es un derecho. Entonces, organizaciones que de alguna forma puedan ser calificadas en su actuación como contrarias a los intereses de la soberanía nacional dentro de una discrecionalidad que sabemos cuál es la actuación del Estado, y que además de eso tenga presencia en espacios donde el Estado pudiera pensar, como lo dijo el propio diputado Cabello, en un barrio, en un poblado, en un territorio, que quiera llevar algún tipo de ayuda, que quiera hacer algún evento deportivo, algún fin, digamos, benéfico, no solamente va a tener que contar con el permiso, sino que puede ser negado y puede ser absolutamente víctima de algún tipo de sanción, de señalamiento, que va desde sanciones incluso monetarias o a la propia disolución de las organizaciones. Aquí también hay algo muy importante. Las organizaciones, una vez que comience la ley a estar vigente, esperemos que esto no sea así. Para nosotros esta es una ley insalvable, no es una ley que necesita ser arreglada ni discutida, ¿no? Es una ley que viola de manera flagrante derechos humanos y que no puede ser consultada porque los derechos humanos no pueden ser llevados a consulta, y menos si tú los vas a disminuir o los vas a eliminar. Los derechos no se consultan, los derechos son progresivos, se garantizan a través de las diferentes vías del Estado y por supuesto se exigen. Entonces, esta ley lo que va es a significar una hegemonía de control, así como hemos visto en algunos espacios, por supuesto, el espacio de lo político, un Estado que tiene, investigaciones en la Corte Penal Internacional por una actuación, por un patrón de actuación sistemático de persecución política, y que al mismo tiempo ha ejercido esa propia persecución por razones políticas para todo el que habla o expresa su opinión. Lo hemos visto con el cierre de medios, con la aplicación de una ley que pudiera parecer y presentarse como muy inocua, pero que en la práctica lo que ha significado es la disminución de la posibilidad del ejercicio de los medios y de la libertad de expresión e información en los términos en los que el derecho lo garantiza o debería ser garantizado. Esto mismo va a suceder ahora con el espacio de lo cívico. Creemos que una vez que, bueno, hay un control férreo no solamente de la estructura estatal, una hegemonía del Estado y del Ejecutivo en los poderes públicos, así como hay un control de la hegemonía comunicacional, y en un momento donde hay un proceso de profunda deslegitimación y de necesidad de reestructuración de los partidos políticos y los líderes, las personas, digamos, los que quedan como legítimos frente a la ciudadanía, frente a sus necesidades más digamos, apremiantes, son precisamente organizaciones no gubernamentales que van desde, obviamente, las humanitarias, derechos humanos, de desarrollo, que son las que han acompañado en primera línea a los que más padecen la situación en materia de violaciones graves a los derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja. Así que esta ley lo que parecería que busca es el control hegemónico de la acción social, entendiendo que estamos en un contexto que en 2 años, el año que viene va a ser electoral y el siguiente también, en un Estado o en un gobierno que no está entre sus posibilidades, digamos, la transición política, por lo menos ahora no parecería dar muestras de ello, sino que quisiera mantener la hegemonía del poder, y que por supuesto frente a una investigación en la Corte Penal Internacional, precisamente por haber actuado de forma represiva y haber instaurado patrones de persecución política con crímenes gravísimos a los derechos humanos, no dar una respuesta de este tipo necesita de leyes que preventivamente controlen la acción social en lo público, ya sea para campañas electorales o ya sea para reivindicaciones sociales o de cualquier orden. Entonces, esta ley pudiera significar la regularización de una actuación violatoria de las libertades democráticas, y al mismo tiempo, por supuesto, una ley que va a ser usada discrecionalmente y que al empezar a limitar la capacidad del ejercicio de la sociedad, de lo público, de todo lo que son las libertades democráticas, de lo que es la libertad de expresión, de manifestación, de organización, de emitir opinión, de hacer contraloría, de la libertad que requiere una sociedad civil para ser incluso mucho más
garante en el sentido de la acción social colectiva en lo político y en las otras áreas, esto va a significar un retroceso muy importante y pudiera poner en riesgo incluso la vida de muchísimas personas en el país. Correcto. Lexi, ante esta amenaza ya no solo a las ONG, a las asociaciones civiles, sino inclusive a la propia sociedad civil, ¿qué se puede hacer? ¿Qué mecanismos le queda al mundo civil venezolano para enfrentarse a este proyecto de ley? Mira, yo creo que este es un momento precisamente para hacer, en primer lugar, no hay que recurrir creo que parte de lo que quiere el Estado con esta ley es incorporar el miedo en la sociedad civil. Y cuando se incorpora el miedo, entonces la gente termina también fracturándose, haciendo ruptura del tejido asociativo. Y frente a eso lo que hay que hacer es lo contrario. En este momento es un buen momento para entender la ley, para entender la gravedad de lo que significa la aprobación de esta ley, los riesgos que tiene la ley, no solamente porque va a acabar con las libertades para el ejercicio de los derechos en lo público, sino además va a haber un control sobre cualquier organización que pudiera, digamos, llegar a ser registrada. Esta ley garantiza la prioridad, obviamente, para las organizaciones que son del poder popular, lo dice expresamente la ley que va a haber una priorización por ese tipo de organizaciones, además de que establece que va a poder incluso alguien de la localidad donde está inscrita tu organización ser parte, tú tienes la obligación de hacerlo parte de la organización. Y frente a este tipo de leyes que amenazan la independencia, que amenazan la posibilidad de hacer en lo espacio público, de seguir organizándonos, de seguir haciendo, digamos, críticas a lo que no está haciéndose bien y al mismo tiempo también recomendaciones sobre lo que se tiene que hacer, la gente tiene que saber más sobre lo que significa esta ley, sobre los riesgos de la misma, entender que el denominativo, el calificativo de que es una ley contra las ONGs o para controlar las organizaciones no gubernamentales no es cierto, es una ley para controlar a la sociedad civil en su conjunto. Y en ese sentido tiene que hablar, tiene que expresar su opinión, tiene que utilizar sus medios para que se sienta que hay, digamos, un contrapeso frente a la posibilidad de que esta ley sea aprobada. El día de hoy, en la Asamblea Nacional se dijo que se iba a presentar un cronograma para la discusión pública, para someter a la discusión pública esta ley para luego ser llevada a segunda discusión y aprobación. Este es un buen momento para que todas las personas, sobre todo las personas vinculadas al Estado venezolano, digamos, a la política gubernamental o que son parte del sistema público, es un buen momento para que expresen que esta ley pudiera ser muy contraria a lo que en teoría dice ser, que es el control, la garantía de que haya un ejercicio lícito y amplio y transparente de las organizaciones. Las organizaciones nunca se han negado a presentar cuentas, a registrarse, lo que hay es que garantizar espacios y unas leyes que se cumplan. No crear una ley que es precisamente para ahorcar la posibilidad de que sigamos funcionando de la forma que lo hemos venido haciendo. Creo que una de las fortalezas que tiene, digamos, la sociedad civil venezolana es que a pesar de todas las situaciones adversas, sigue organizándose, sigue encontrando mecanismos de resiliencia y es precisamente con esto con lo que se quiere acabar. Entonces es el momento de ser más resiliente, ingeniar mecanismos para que esta ley se sienta que es un rumor, se sienta que está siendo rechazada y que es un peligro. Nosotros queremos advertir, y lamentablemente es así, esta ley pudiera significar que la sociedad civil venezolana y las organizaciones en Venezuela pasen por un proceso como el que está viviendo Nicaragua y pasen por un proceso de control como el que vemos en otros autoritarismos de la región, y por supuesto Cuba es uno de ellos, donde hay una vigilancia extrema de la acción social pública, de lo cívico en lo público, y esto significa muchísima represión, silencio. Esta es la hora de no hacer silencio, es la hora de discutir la ley, es la hora de generar más lazos vinculantes de solidaridad para que esta ley no sea aprobada y no sea reformada. No queremos reformarla, queremos que se cumplan las leyes que existen y que esta ley se entienda que es un retroceso gravísimo
en materia de libertades democráticas y del espacio cívico en Venezuela. Correcto. Lexi, antes de iniciar digamos, con la fase de dejar que la audiencia pregunte, algo que comentaste me llamó mucho la atención. Eh, el Estado ya cuenta con la información de cómo funcionan las ONG, correcto. Las ONG y las asociaciones civiles ya se tienen que registrar y tienen que rendir cuentas, correcto. Totalmente, sí. Mira, las organizaciones, tanto las no gubernamentales como las asociaciones civiles, como con fines de lucro, sin fines de lucro, tienen el registro, ¿verdad? Que tienen que cumplir. Tú llevas tus papeles en el registro y te piden las actas de constitución, quiénes son las personas que fundaron la organización, si tú ya estás constituida y tienes tu trabajo, es decir, una organización que ya está registrada, tiene que presentar las actas de renovación cada cierto tiempo. Las organizaciones tienen unos procesos de auditorías bastante férreos que son públicos. Es decir, además tiene que estar inscrita, por supuesto, y cumplir con la ley de trabajadores y trabajadoras, tiene que cumplir con una serie de leyes vinculadas al tema de lo fiscal, de los impuestos. Hay una serie de normativas que aplican a todas las organizaciones y que las organizaciones están obligadas a cumplir y que las cumplen. Y eso pudiera tener, digamos, la fiscalización y la observación y el monitoreo por parte del Estado y pudiera incluso, si se garantiza el ejercicio de la institucionalidad en torno al respeto y la garantía de los derechos, ser mucho más eficiente, que haya sí, la posibilidad de que las organizaciones digan también en la transparencia en la que se está trabajando y los registros están allí y lo que hay es que hacer que las leyes se cumplan. Entonces eso es lo que hemos venido pidiendo cuando hemos dicho que hay imposibilidad y se han hecho algunos, digamos, obstáculos para que las nuevas organizaciones se registren o para que las que ya están registradas presenten sus cambios de sus actas o de sus miembros o de sus modificaciones, es porque realmente nosotras mismas estamos, digamos, las organizaciones necesitamos tener un marco jurídico de seguridad para la actuación. Queremos que se entienda que actuamos en el marco de lo lícito y la transparencia. Y sobre todo organizaciones que trabajan en el tema humanitario y en el tema de derechos humanos, que también se ha pedido incluso que se normalice, que se formalice la actuación de las organizaciones internacionales que hacen actuación en materia humanitaria. Lo que nosotros queremos es que la ley se cumpla. Y que sea garante de los derechos y del ejercicio del derecho asociativo, que es que cualquier persona que quiera unirse a otras para hacer algún acto lícito lo pueda hacer y tenga todas las garantías para su ejercicio. Lamentablemente, eso ya vemos que parecería que no se ha incrementado la posibilidad de que se apliquen las normativas como deben ser, porque al parecer lo que se requiere es más bien contraer aún más la posibilidad de acción y de formalización de las organizaciones. Esta ley dice claramente que las organizaciones van en un tiempo perentorio, desde que se apruebe la ley, van a desaparecer. Aquellas que no hayan cumplido con el registro, que no se hayan podido registrar, pues no van a poder seguir haciendo el ejercicio de sus actividades. Habla del nacimiento de las organizaciones de sociedad civil, de organizaciones sociales. Entonces es sencillamente demostrar que desde el Estado, lejos de tratar de incrementar las posibilidades de que haya una sociedad civil más fortalecida, lo que se quiere es controlar en su totalidad el ejercicio de la vida pública. Correcto. Bueno, a todos la audiencia, si tienen alguna pregunta para Alexis, por favor, levanten la manito y soliciten el micrófono y se les habilitará para que puedan hacer la pregunta. Aló, pues bueno, muchísimas gracias por organizar este espacio y gracias, Alexis, por explicar en detalle la amenaza que representa este proyecto de ley para la sociedad civil venezolana. Quisiera preguntarte, ¿qué más se puede hacer en espacios internacionales para darle más visibilidad a, a este proyecto de ley? Y ¿cuáles son quizás los tiempos que deberíamos tener en mente? Si sabemos más sobre la posibilidad de su aprobación
si es cuestión de semanas o días, pues si nos puedes contar un poco más sobre esa dinámica. Muchas gracias. Sí, mira, voy a empezar por la última parte. La verdad es que el tiempo de aprobación no lo sabemos. Pudiera ser express, que es lo que a nosotros nos preocupa que pueda ocurrir. El gobierno, en teoría, iba a presentar hoy un cronograma. La verdad es que no sé si al final en la Asamblea Nacional se presentó eso. Hay que considerar qué es el cronograma que ellos están planteando. Una vez que se aprobó la ley, ellos dijeron que ya iban a ir a los estados y que iban a hacer unas consultas en las plazas. Eso puede ser, bueno, un día, y en un día tener en los 24 estados la aprobación que ellos requieren, que no es como lo establece la Constitución y como lo establecen las leyes. O sea, en el mismo momento en que no tenemos publicada la ley en ningún espacio digamos, de la institucionalidad estatal. Ellos, o sea, la verdad es que lamentablemente, que es lo que a nosotros nos preocupa, si se cumplieran las leyes, pudiéramos tener la garantía de que, bueno, no solamente de que hubiera sido diferente el proceso para su aprobación en primera discusión, sino que tuviéramos todos la posibilidad de una divulgación amplia de la ley, de poder hacer, bueno, todas las diligencias pertinentes, incluso en las instituciones públicas, porque es una ley que viola derechos humanos y que es contraria a la Constitución, por lo que pudiéramos hacer una serie de peticiones a nivel nacional en la institución pública para que esta ley no se discuta en segunda discusión, no se discute y se apruebe en segunda discusión, sino que se establezca que viola derechos y que por lo tanto no puede ser discutida. Pero lamentablemente en el estado en que estamos pudiera ser una consulta muy rápida como pudiera ser una consulta que se extienda mucho tiempo. Lo que nosotros queremos, y allí voy a la primera parte de tu pregunta, es que no solamente la sociedad venezolana en su conjunto, todas las personas, aunque incluso se denominen vinculadas al gobierno nacional o a la ideología de gobierno, o sean afines al gobierno nacional, al partido de gobierno, que entiendan la gravedad de una ley que va a vulnerar sus derechos. Los primeros que están movilizados en la calle son precisamente personas vinculadas a la estructura del Estado. Y hemos visto cómo ha sido la respuesta represiva frente a estas digamos, personas, a estas organizaciones, a esta organización social, a estos movimientos sociales. Entonces creemos que es el momento en que cada una de las personas a lo interno puede levantar la voz y puede hacer un rumor que se convierta en una expresión clara de rechazo frente a una ley que va a vulnerar sus libertades. Y por otro lado, a nivel internacional, yo creo que aquí las organizaciones de derechos humanos, las propias humanitarias de desarrollo y de otro orden, hemos establecido un cronograma donde se han hecho incidencias a nivel de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a nivel de las otras relatorías vinculadas al tema de asociación, de desarrollo, de personas defensoras de derechos humanos, que manejan los estándares y que saben de primera fuente la gravedad de esta ley. Hemos solicitado, por supuesto, que tengan algunos pronunciamientos públicos para que se sepa que esta ley no es que las organizaciones no gubernamentales en Venezuela no la quieren porque, bueno, no quieren ser reguladas, no, es que realmente es una ley que viola y que puede poner en riesgo a la sociedad venezolana. Por otro lado, hay muchísimos espacios, tanto diplomáticos como en la propia espacio para la mesa de diálogo, que tiene que plantear, bueno, que el Estado venezolano tiene que ser coherente con la garantía de los derechos humanos, la posibilidad de una transición hacia una vía pacífica de democracia, de elecciones creíbles, requiere también de una acción, digamos, coherente de garantía de derechos, no de restricciones de derechos. Y en este momento las organizaciones internacionales, no solamente de derechos humanos, organizaciones de todo tipo, que tienen el ejemplo clarísimo de Nicaragua, gravísimo como lo que ocurrió hoy, que 200 personas perseguidas por razones políticas han sido expatriadas de su país, es decir, exiliadas, y se les va a quitar incluso la nacionalidad. Que hay más, o sea, se cuentan
de montón de organizaciones que han sido no solamente políticas, organizaciones religiosas, de estudiantes, culturales, absolutamente, digamos, desautorizadas, eliminadas, y con una cantidad de personas que han migrado huyendo de la situación dramática de Nicaragua, que es parecida a la situación venezolana, pero por supuesto Venezuela tiene una migración por otras razones, además de las políticas y la persecución política, que es la emergencia humanitaria compleja. Pero esta ley, de aprobarse, lo que va a generar es una nueva ola migratoria de personas que van a tener que salir del país por razones políticas y para buscarse la vida también. No solamente porque pertenezcan o no a una organización, sino porque las organizaciones no van a poder seguir asistiéndolas en diferentes ámbitos. Así que es el momento en que dentro y fuera del país haya digamos, una actuación, una petición en cada uno de los espacios en que organizaciones políticas, culturales, académicas, de derechos humanos, humanitarias, tiene que haber una voz, digamos, coherente con que en Venezuela se va a aprobar una ley que va a significar un retroceso y muy posiblemente el control hegemónico de la sociedad civil y de sus derechos, un retroceso gravísimo de sus derechos. Entonces es un momento en que también hay que crear más afuera y dentro, para que en materia de derechos humanos se conozca el riesgo que tenemos, pero también organizaciones que estén comprometidas con las libertades, porque no es un tema político, no es un tema de derecho de izquierda, es un tema de que están las libertades de un país en riesgo, mucho más en riesgo de lo que ya está y de lo que hemos vivido. Así que es un buen momento en que desde todos los espacios, y sobre todo si hay un cambio de la geopolítica continental, creo que hay presidentes como Petro, como Lula, por supuesto López Obrador o Argentina, o sea, todos tienen una misión que es hablar para que, lejos de seguirse coartando las libertades democráticas en Venezuela, haya los coherentes por parte del Estado de que realmente podemos entrar en una transición y en un diálogo en beneficio de los venezolanos y las venezolanas con mayores garantías de derechos. Otra pregunta que le quieran hacer a Alexis, por favor, soliciten el micrófono y se les activa. Yo quiero decir algo mientras no hay otra pregunta, y es que me gustaría decir, mientras surge otra pregunta, que estamos en un momento de inflexión muy importante, donde la actuación de cada una de las personas dentro y fuera del país va a ser muy importante para que esta ley no se apruebe. Y también, creo que tiene que haber un compromiso con la dignidad, con los derechos humanos, con las libertades democráticas, no importa dónde se esté y en el bando que la gente a bien quiera ponerse o en ningún bando. Es un momento donde hay digamos, los autoritarismos en la región parecería que se están como fortaleciendo y de toda índole ideológica. Así que frente a esto, creo que hay un compromiso en los humanos y no solamente con lo que yo creo que me puede afectar, sino que nos va a afectar a todos. O sea, quienes piensan que esto posiblemente sea para un grupo en específico, hemos visto cómo se han aplicado leyes de manera discriminada, sobre todo para los que son más cercanos a las políticas gubernamentales o más necesitados de las políticas gubernamentales, porque en el fondo lo que se requiere es del control de las voces, de la actuación, de la capacidad de discernir y de disentir, y esta ley pudiera ser la cúspide de ese control. Correcto. Muchas gracias, Alexis, por ese comentario. Parece que no hay otras preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda de todo lo que se ha conversado esta noche. Bueno, parece que no hay más preguntas. En ese caso, Alexis, te queremos agradecer a todo el equipo de Crónica 1 por habernos dedicado estos minutos para este Twitter Space. Y también a todas las personas que se conectaron y que están presentes acá. Hay un comentario que nos hicieron por Twitter que es del usuario @datosinfiltro, que dice: en Argentina las ONG son para vivir del Estado o lavar activos. Ejemplo, la ONG de Susana Trimarco. Y ni hablar de los derechos humanos, lo pone entre comillas. Dice que desconoce el caso de Venezuela. Bueno, en Venezuela las ONG no son para vivir del Estado. De hecho, la relación entre el Estado y las ONG no es precisamente la más amigable. No sé si quieres profundizar un poco más en eso, Alexis. Mira,
es buena esa pregunta porque, o ese comentario, porque sí hay que aclarar que primero, el espacio de sociedad civil es precisamente ese espacio que no depende directamente del Estado, que es el espacio independiente de la actuación estatal. Es decir, las personas son ciudadanos, ciudadanas, que actúan en el espacio de lo público en una organización lícita para fines, digamos, para fines honestos, para fines culturales, de lo que tengan a bien hacer frente a lo que son sus objetivos y frente a lo que consideran es lo mejor también que pueden aportar al país. Las organizaciones no gubernamentales, digamos, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales tienen precisamente independencia de actuación frente al Estado, y las organizaciones sociales junto con las organizaciones no gubernamentales tienen una función clarísima, que es la de la Contraloría, que es el del monitoreo, que es el de la participación ciudadana frente a la actuación precisamente del Estado, para poder decir lo que está bien, lo que está mal, para hacer recomendaciones, incluso para actuar también en un sentido de corresponsabilidad. En Venezuela las organizaciones no gubernamentales son precisamente eso, no gubernamentales. Ahora, sí hay también organizaciones vinculadas al Estado que, digamos, son afines a la política gubernamental y que son organizaciones sociales válidas con una actuación muy válida también, pero bueno, tienen cierta afinidad y a veces, y en cierta medida, tienen algunos recursos que provienen del Estado para la actuación en lo colectivo. Aquí lo importante es que independientemente de lo que suceda en otros países o de las irregularidades que pudieran ocurrir con algunas organizaciones, porque pudiera ocurrir, la ley que existe y los mecanismos que existen pueden tomar, digamos, las medidas, por supuesto con un proceso, un debido proceso y una investigación y todo lo que implica el debido proceso, para que estas organizaciones que pudieran estar incurriendo en actos que no son los que se establecen para la libertad de asociación y para el derecho asociativo tengan los correctivos necesarios. Pero no se puede, digamos, para talar un árbol, quemar el bosque entero, es un ejemplo, ¿no? Posiblemente haya organizaciones que necesitan una mayor fiscalización o que han sido, digamos, vinculadas a partidos políticos y que ese no debería ser su fin, pero eso puede tener, no necesitamos esta ley que arrase con el espacio asociativo para poder poner correctivos que establecen nuestras leyes y nuestra Constitución. Por otro lado, creo que no entendemos digamos, las aprensiones que pudieran tener algunas personas frente a lo que es el comportamiento de algunas organizaciones o de algunas personas vinculadas a algunas organizaciones. Pero en Venezuela, la posibilidad de salvar vidas en este momento, en una emergencia humanitaria compleja, cuyo mayor responsable es el Estado, esto significa la posibilidad de fortaleza de un movimiento de organizaciones sociales activas, independientes, fuertes, autónomas, solidarias y que permitan seguir atendiendo a las personas que más lo necesitan. Y creo que eso es lo que pudiera estar más en riesgo, la vida, la integridad, la posibilidad de salir de esta situación gravísima que viven los venezolanos y las venezolanas y que es la sociedad civil la que está en primera línea apoyando a los más vulnerables. Bueno, Alexis, muchas gracias por tu respuesta. Desde Crónica 1 te queremos agradecer, de verdad, de nuevo, una vez más, por los minutos que nos regalaste esta noche y también a todos los que se conectaron al Space. El mismo va a estar disponible si lo quieren escuchar en diferido, si lo quieren compartir. Y bueno, nada más que desearles a todos una muy feliz noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias.